Bueno amigos, ahora nos toca, para empezar a pintar, quería hablarles acerca de la paleta de colores que vamos a emplear. En este caso, ustedes pueden hacer varios intentos para poder encontrar el color que ustedes quisieran plantear en su pintura. En mi caso, yo he elegido para el tono de peonia dos colores. Un color que es el Permanent Rose, y no me gusta usar tan directamente del pote de pintura. Entonces yo quiero encontrar el color que a mí me gusta y le agregué un poco de vermellón o amarillo para un poco darle un tono cálido al color. En el caso de la otra peonia que se va a realizar, vamos a utilizar vermellón y al igual que en el caso del Permanent Rose, lo agrise con un poquito de ocre. Entonces nos pueden dar unos colores un poco más apropiados al gusto de cada uno. Para el tema de las hojas, siempre trato de combinar los dos tonalidades, cálido y fríos. Para el tema de cálido utilicé el sap green con un poco de vermellón, perdón, el sap green con un puntito de brown bird o amarillo a veces con un poco de chocolate, si es que no tuvieran el brown bird. En el caso de la combinación de fríos, utilicé el azul ultramarine y lo utilicé con un puntito de chocolate. Entonces pueden ver cómo hacen del ultramarine. Puedo jalar un poco de chocolate y en el caso estuve experimentando agregando cobalto también, ¿no? Pero me gusta más la tonalidad del ultramarine degradado con el chocolate. Entonces estaba probando los colores. Otro pétalo puede ser el vermellón con ocre, como les mencioné, y mire, estaba haciendo unas pruebas de tonalidades y transparencias, ¿no? Al igual que con el color Permanent Rose. Y fui también buscando tal vez cuando un poquito más de transparencias en las tonalidades y en las uniones. Yo recomiendo este tipo de trabajo extra antes de empezar a pintar, para que ustedes ya con la confianza de qué colores son los que tienen que mezclar en caso se queden sin pintura en el godete, pueden trabajar automáticamente ya haciendo la mezcla antes, ¿no? Entonces procedemos a pintar. Primero recomiendo, como les digo, tener listo su paleta de colores y inmediatamente nos vamos al dibujo. Para en el caso del dibujo, yo recomiendo que dibujen con un lápiz 2H o bueno, a veces trabajo con el 2B, pero trato de bajarle el grafito con esas gomas de dibujo y lo van golpeando suavemente para quitar esos restos de grafito. Entonces ya no tiene el dibujo tan marcado, porque acuérdense que la acuarela es una pintura transparente, translúcida, entonces y a nosotros nos gusta tener un trabajo que no se aprecie la línea del lápiz que sirve, ¿no?, para tener claro el dibujo y los contornos. Entonces procedemos a la siguiente etapa. Bueno, vamos a pintar el primer pétalo y elegimos el pétalo de acá, y antes del dibujo, antes de pintar, siempre tenemos que elegir dónde está la luz del dibujo. Entonces vamos a escoger a este lado, por lo tanto las sombras irían al lado izquierdo del pétalo, ¿no? Por lo tanto aplicaremos primero en la zona más oscura, aplicamos la cantidad de pigmento y vamos a ir jalando, agregando ya solo agua al dibujo. Entonces tocamos suavemente la gota. Acuérdense que la acuarela siempre se trabaja con gota y casi no se toca. Vamos a hacer un zoom grande. Ahí está.
y casi siempre se trabaja la acuarela respetando la gota. ¿Ven? No traten de tocar arrastrar la cartulina, ahí está, sino la gota. Entonces van degradando suavemente. Solo agregan agua. O sea, el primer pigmento, la primera brochazo es con full pigmento, y lo segundo siempre es ya con el agua, y lo van degradando, tocando solo la zona del pigmento suavemente. En este caso, por ejemplo, yo quiero hacer como si estuviera un poquito ya en sombra, entonces por lo tanto agarré un poco, así una puntita nomás de pigmento. Lavan el pincel, toman un poco de agua y ese que está mojado lo fusiona. Ahí está. Y ahí les queda el primer pétalo. ¿Ok? Entonces, no le tengan miedo. Despacio. ¿Qué papel estoy usando? En esta oportunidad estoy usando Arches de 300 gramos. Grano, no es liso. Sí, es grano fino. No es el satinado que diga, es el grano fino. Ese es. Entonces esperamos que seque y vamos pintando en otras áreas. El siguiente pétalo también es el que está acá obstruido prácticamente con sombra. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Entonces dejamos un poco de mezcla y le aplicamos mezclamos en la gota sin miedo. Dejen gota, mientras que dejen la gota viva, la mezcla en el papel no se va a malograr, entonces no tengan miedo. Toquen la gota, arrastrenla y así les va a quedar. Agarran más agua limpia y, como les digo, toquen la gota. Arrastren la gota para que se vaya a la zona más. Mientras está viva la gota, ustedes pueden maniobrar la pintura. Entonces no tendrían problemas. Ahí, ¿ves? Lo que no pueden permitir es que se seque. Entonces agarran un poco de pigmento y marcan en la zona que está como sombra. Y otra vez agarran agua y arrastran. Si ven que está muy oscuro y ustedes quieren darle más luz, agarran más agua, ¿no? Y tocan así, ¿ves? Miren cómo se ve más transparente. Entonces agarran un poco de pigmento en esta zona, que es la sombra, y arrastran con agua. No se olviden que se puede secar, entonces tienen que echar un poquito de agua. Acá sigue viendo un poco de sombra, los bordes, ¿no? Entonces dejan el pigmento. Acá vamos a hacer un poco de zoom. Dejan el pigmento y agarran un poco de agua, limpian el pincel en una toallita y de la misma gota jalan el agua. Entonces les va a quedar súper transparente, pero sí con un poco de pigmento, ¿no? Entonces ahí pueden jugar con la gota. ¿Ves? Mientras esté todo húmedo no hay problema. Ya tienen ahí
pueden afinar inclusive los bordes. Ok, nuestro tercer pétalo va a ser este, y igual acá, como está haciéndose sombra los pétalos de encima, vamos a aplicar acá el pigmento y vamos a degradar a transparencias en la parte ya inferior del pétalo. Así que ahí procedemos. Entonces mojamos un poquito el pincel de nuevo, agarramos la pintura, vamos a hacer un poco de zoom para que vean el procedimiento. Y por ejemplo, acá agarran pintura, dejan, como les dije, la gota, agarran un poquito de agua que está todavía con el pigmento, lavan un poco el pincel, toman agua limpia y jalan. ¿Ven? Consejo: si es que por algún motivo sienten que la gota está como que quiere regresar donde está el pigmento, hay dos formas. Uno, ustedes mismas jalan la gota, así, ¿ves? Por ejemplo ¿no? Jalan la gota hacia abajo rápidamente para que no se coloque hacia allá. Y la otra, que es la que recomiendo más, que es inclinar el papel. O sea, tomen el papel hacia el lado donde quieren que degrade el agua y que pueda caer el pigmento. Entonces ya no va a retroceder por la pendiente. Entonces simplemente toman más agua y cogen un poco de la gota y degradan. ¿Ve? Y ya solito va cayendo el pigmento de manera degradada, ¿no? Entonces ya no tiene necesidad de que se jale la gota rápidamente, sino ya solito el pigmento va cayendo, ¿no? Es aconsejable. Cuando es un formato pequeño, ustedes pueden hacerlo con la mano, ¿no? Pero si se cansan mucho tiempo, pueden trabajar con un tablero, ¿no? Que les dé soporte. Si siente que se está juntando mucho y puede caer, o lo bajan la pintura, yo recomiendo que lo mantengan en la pendiente. Simplemente recogen el exceso usando una toalla, limpiando el pincel y ya está. Inclusive se visualiza que se crea como que mejor degradado, ¿no? A mí me gusta mucho ese efecto. Yo les recomiendo que lo trabajen así, sobre todo si sienten que no pueden manejar en planta y sienten que se retrocede la gota, ¿no? Es mejor trabajarlo así. Entonces ahí tienen el ejemplo de cada pétalo. Voy a terminar y los voy a hacer en cámara rápida para no hacerlo tan lento este video, para que así ustedes también puedan practicar cada pétalo de la siguiente forma. Entonces ya nos vemos en el siguiente paso. Les continúo con la imagen rápida, el video rápido, para que vean todo el proceso.
caso entonces vamos a aplicar la mezcla de color verde sap green, el tono cálido, mezclado con un poco de color siena, y aplicamos de la siguiente forma. En la parte interior hacemos el mismo procedimiento que el de los pétalos, donde supuestamente está la sombra, ¿no? Entonces limpiamos un poco el papel, utilizamos agua limpia y esta gota la arrastramos de tal manera que exista una degradación y se pueda evidenciar un poco más la sombra, ¿no? Ahí está. Entonces vuelven a agarrar agua limpia y desde el fondo pueden agarrar el agua para que la degradación llegue hasta el punto que se requiera. Entonces tenemos ya la degradación. Ahora, si ustedes quisieran aumentar un poquito más de sombra, pueden añadir pigmento, pero siempre desde la zona de arriba. Y como ya saben, pueden inclinar, ¿no? Para que ligeramente, ¿no? Para que el pigmento pueda hacer el degradado por pendiente, ¿no? Si no les gusta que hay una zona que está muy, entonces agarran agua limpia, sacan un poco el pincel con una toallita y devuelven, ¿no? Y no lo dejen a la mitad, sino traten de subirlo hasta la parte de arriba. Y ahí tienen la primera degradación de la hoja. En el caso del tallo, vamos a emplear la misma función. Vamos a colocar la forma del tallo, aplicamos bastante pigmento, o sea, una gota de pigmento en la parte de arriba, y como que si estuviera ensombrecida por los pétalos, dejamos ahí el pigmento, limpiamos el pincel, agarramos agua limpia y no tocamos todavía el pigmento, pintamos con agua, y recién cuando ya está el agua abajo pigmentamos. Y pigmentamos hacia el lado donde esté, acá está el sol, entonces hacia este lado hasta que se pierda. Entonces agarran el pincel, lo lavan bien en agua y lavan con agua limpia esta zona. Entonces le va a dar la sensación de que acá hay más luz que en el otro sentido. Entonces agarra un poco más de pigmento y arrastra de costado. Ya está. Ya. Yo no esperé que la hoja haya secado. Esperen ustedes para que no tengan el problema que les invada el tallo. Entonces lo dejan ahí. Bueno, de ahí vamos a continuar con las siguientes hojas, pero antes de continuar hemos esperado que esto se seque. Entonces con la misma mezcla pero con más agua, o sea, tomamos un poco de agua, acá si quieren pueden mezclar que esté bastante aguado, no tanto, pero ya un poquito aguado. Vamos a aplicar en los costados, al costado de esta hoja, para simular que sea doblado. Entonces lavamos el pincel y con agua pura cargada el pincel, descargan un poquito, ¿no? Si no se va a inundar. Colocan y jalan el pincel de esta manera. Entonces le va a dar la apariencia así como doblado. Acá está el brillo y acá está la sombra, ¿no? Ligeramente. Ya está. Entonces ahí tienen la primera hoja. Y después cuando se sequen pueden hacer retoques de la hoja en esta zona para asumir un poquito de sombra. Pero vamos a continuar la misma metodología para las siguientes hojas. Así que de ahí que llega un poco la cámara rápida para agilizar el proceso.
Finalmente terminamos el video mostrando el resultado final. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse a mi canal para mayor contenido.